Antes de que te sumerjas en esta historia oscura, suscríbete ahora al canal. Aquí desenterramos los crímenes más escalofriantes del mundo, donde la verdad es más perturbadora que la ficción. Activa la campana, porque hay secretos que no pueden quedarse enterrados. La sangre bajo la máscara. Era una mañana tranquila de noviembre en Grand Junction, Colorado. El tipo de mañana en la que nada extraordinario parece ocurrir. Las calles estaban en calma, los árboles sin hojas temblaban suavemente con la brisa y las casas parecían dormir bajo el peso de la rutina. Pero en una de esas casas, todo estaba a punto de romperse. Algo indescriptible acababa de suceder. A las 4:20 de la tarde, un hombre marcó el 911 con la voz temblorosa. Su nombre, Michael Black. Dijo que acababa de regresar del trabajo y que su esposa y su hija no estaban en casa. Pero lo que realmente estremeció al operador fue esto: había sangre. Mucha sangre. La policía llegó a la residencia y entró con extrema cautela. No sabían si había un intruso todavía dentro. Habitación por habitación, despejaron la casa. No encontraron a nadie. Pero lo que sí encontraron les heló la sangre. En el dormitorio principal, las sábanas estaban empapadas de rojo. Había un joyero tirado en el suelo, con su contenido disperso, como si alguien hubiera intentado simular un robo. Pero no había señales de entrada forzada. Ninguna ventana rota. Ninguna puerta dañada. Todo estaba inquietantemente ordenado. Jennifer Black, de 34 años, y su hija Abby, de tan solo 6, estaban desaparecidas. Ni un solo rastro. Ni una pista. Solo el silencio y la sangre. De inmediato se organizó una operación de búsqueda a gran escala. Oficiales, helicópteros, buzos y decenas de voluntarios peinaron los alrededores. Buscaron en ríos, bosques, hospitales y casas cercanas. Pero todo terminaba igual. En la nada. Los vecinos dijeron que no vieron ni oyeron nada inusual esa mañana. Michael contó que había salido al trabajo antes de las 6 de la mañana, mientras Jennifer y Abby aún dormían. Dijo que intentó llamar durante el día, pero nadie contestó. Solo al regresar a casa, según él, comprendió la gravedad de la situación. Al principio, la policía pensó en un robo que había salido mal. Pero las inconsistencias surgieron rápidamente. ¿Por qué había tanta sangre en la cama pero ninguna en el resto de la casa? Ni manchas, ni huellas, ni arrastres visibles. Nada. Más extraño aún, en la minivan de Jennifer, encontraron pequeñas gotas de sangre. No muchas. Pero lo suficiente como para levantar sospechas. Si alguien había movido un cuerpo desde la habitación hasta el garaje, ¿cómo no había dejado rastros? ¿Por qué todo parecía escenificado? Mientras los detectives comenzaban a formular teorías, la figura de Michael Black fue ganando protagonismo. No como víctima, sino como posible autor. Michael tenía 38 años. Era un veterano de la Marina convertido en gerente de producción en la empresa local Amtrak Texan. Era visto como un hombre de familia, activo en su iglesia, comprometido con su esposa e hija. Todo en su vida parecía encajar con la imagen del esposo perfecto. Pero las apariencias pueden ser una trampa mortal. En los primeros días, la comunidad se unió a él. La iglesia organizó vigilias, la familia difundió carteles, los medios lo entrevistaron. Michael suplicaba en cámara: por favor, si alguien las ha visto, tráigalas de vuelta. Pero algo en su actuación generaba incomodidad. No eran solo las lágrimas. Era el control. La frialdad. El tono ensayado. Y entonces surgió la primera grieta. Durante una segunda entrevista con los detectives, Michael fue cuestionado sobre su matrimonio. Dijo que todo estaba bien. Que Jennifer era una esposa amorosa, una madre devota. Que Abby era su alegría. Que no tenían enemigos. Ni amenazas. Nada raro.
Pero cuando se le preguntó si había alguna posibilidad de infidelidad, su respuesta titubeó. No lo creo, pero no puedo estar 100% seguro. Aquella duda, aunque pequeña, cambió el curso de la investigación. Los detectives revisaron las pertenencias de Jennifer. En uno de sus devocionales encontraron una nota escrita a mano. A primera vista, parecía irrelevante. Pero la fecha era reveladora, había sido escrita el día antes de su desaparición. Mencionaba que, en lugar de ir a la iglesia, había pasado la mañana rezando con Stanley. ¿Quién era Stanley? Entrevistaron a amigos, familiares, miembros de la iglesia. Nadie conocía a ese hombre. Hasta que descubrieron la verdad, Stanley no era una persona cercana. Se refería a Charles Stanley, un pastor evangélico televisivo. Jennifer había estado viendo sus sermones por televisión. Y ese detalle reveló mucho más de lo que parecía. En uno de sus programas recientes, Charles Stanley hablaba en contra de la pornografía y su poder destructivo en las familias cristianas. El mensaje fue directo, crudo, condenatorio. Los investigadores comenzaron a sospechar que Jennifer había descubierto algo en casa. Y cuando analizaron la computadora familiar, lo confirmaron. Hundidas en carpetas ocultas, protegidas por contraseñas, había cientos de imágenes para adultos. No era navegación casual. Era adicción. Michael había estado viviendo una doble vida. Y entonces apareció otro indicio, un correo electrónico enviado por Michael a las 3:58 de la tarde, menos de media hora antes de su llamada al 911. En él, se disculpaba por arruinar el día, y lamentaba no poder hablar de sus problemas con más calma. Ese mensaje, solapado y ambiguo, era un punto de quiebre. ¿Por qué lamentarse antes de descubrir la escena? Los detectives también volvieron a escuchar la grabación de la llamada al 911. Y encontraron algo alarmante. Michael no preguntó por Abby. No buscó en su habitación hasta que la operadora lo mencionó. No gritó su nombre. No parecía desesperado por encontrar a su hija. Y lo más perturbador, ese mismo día, alrededor de las 3 de la tarde, Michael había dejado un mensaje en el contestador automático. Un mensaje preocupado, casi desesperado. Pero si estaba tan angustiado, ¿por qué no condujo directamente a casa? Solo estaba a 6 minutos. Las piezas comenzaban a encajar. Pero no en una historia de secuestro, sino en una más oscura. Una en la que el lobo dormía dentro de casa. La verdad oculta tras las sonrisas. La desaparición de Jennifer y Abby Black ya no era solo una tragedia familiar. Era un rompecabezas sangriento que comenzaba a revelar una historia muy distinta a la que Michael intentaba contar. Los investigadores ahora miraban todo con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada recuerdo de aquel 13 de noviembre de 2001 se convertía en una posible pista. Y las inconsistencias no dejaban de multiplicarse. La escena del crimen parecía armada. La sangre estaba concentrada en la cama, pero no había rastros en el suelo, ni en el pasillo, ni en el garaje. No había huellas, ni arrastres, ni manchas que indicaran un esfuerzo por mover un cuerpo. Era como si la sangre hubiese aparecido de forma mágica. Como si la violencia hubiera sido invisible. Pero eso es imposible. En la vida real, los crímenes dejan huellas. Salvo que alguien se haya encargado de borrarlas. Y Michael Black había tenido mucho tiempo para hacerlo. Los detectives comenzaron a seguirlo de cerca. No lo acusaban formalmente, pero lo observaban. Cada movimiento, cada reacción, todo estaba bajo la lupa. 3 días después del crimen, algo inquietante sucedió. Uno de los oficiales notó que Michael evitaba hablar de Abby. Siempre centraba su discurso en Jennifer. Cuando le preguntaban por su hija, respondía con frases cortas, evasivas. Como si hubiera un muro entre él y el recuerdo de la niña. ¿Era dolor? ¿Negación? ¿O algo mucho más oscuro?
En una tercera ronda de interrogatorios, los agentes decidieron presionar más. Le preguntaron por la rutina de cada mañana. Cómo se organizaban, qué desayunaban, a qué hora salía de casa. Michael respondió con precisión, demasiada precisión. Como si hubiese memorizado una versión de los hechos. Y entonces llegó el punto de inflexión. Tras horas de preguntas, Michael hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo, respiró hondo, y preguntó en voz baja. ¿Cuál es la diferencia entre asesinato en primer grado y en segundo grado? La sala quedó en silencio. La máscara se había resquebrajado. Por primera vez, su tono no fue el de un hombre inocente. Fue el de alguien que sabía que estaba atrapado. Pero no confesó. Se recompuso rápidamente. Negó cualquier implicación. Y salió de la sala como había entrado, libre. Sin embargo, algo había cambiado. Los detectives sintieron que, por un breve segundo, habían visto al verdadero mago. Al hombre detrás de la imagen pública. Al ser humano que prefería morir antes que perder el control. Días después, una llamada alertó a la policía. Michael no había respondido a nadie en todo el día. Estaba viviendo solo, en un pequeño apartamento. Cuando llegaron al lugar, tocaron la puerta. No hubo respuesta. Con ayuda del administrador del edificio, ingresaron. Lo que encontraron parecía una escena de suicidio. Michael estaba en la bañera. Las muñecas cortadas. El agua teñida de rojo. Pero no estaba muerto. Las heridas eran superficiales. Tan superficiales que los paramédicos no tardaron en declararlo fuera de peligro. No era un intento real de quitarse la vida. Era otra actuación. Los investigadores lo sabían. Lo sentían. Era una jugada para desviar la atención. Una maniobra desesperada. O tal vez una forma de provocar compasión. Pasaron semanas. Y el caso comenzó a enfriarse. Sin cuerpos. Sin confesión. Sin testigos. Los fiscales no tenían pruebas suficientes para presentar cargos. La presión mediática disminuyó. La comunidad volvió a su rutina. Pero los detectives no se rindieron. Decidieron revisar cada detalle de aquel día. Desde los horarios hasta los comportamientos más insignificantes. Y fue ahí cuando alguien en la empresa de Michael dijo algo que encendió una alarma. El día del crimen, Michael había sacado la basura varias veces. No era su costumbre. No era su tarea. Pero ese día, lo hizo una y otra vez. ¿Por qué? ¿Estaba deshaciéndose de algo? La teoría surgió como un rayo, ¿y si los cuerpos habían sido colocados dentro del contenedor de basura de la empresa? ¿Y si Michael los había eliminado a plena luz del día, sin que nadie lo notara? Era arriesgado. Pero también brillante. Nadie sospecharía de un gerente llevando bolsas al contenedor. Entonces vino la siguiente revelación. Michael conocía a la perfección el cronograma de recolección de residuos. Sabía exactamente cuándo los camiones de basura vaciaban los contenedores industriales. Sabía a dónde llevaban los desechos. Conocía cada paso. Y eso llevó a un solo lugar, el vertedero del condado de Mesa. Un terreno vasto. Montañas de basura. Toneladas y toneladas de desechos acumulados por meses. Una pesadilla para cualquier operación de búsqueda. Pero los investigadores no estaban dispuestos a rendirse. Con la ayuda del gerente del vertedero y los registros de volcado, lograron reducir la posible zona de búsqueda a un sector de 200 por 300 pies. A una profundidad de 9 metros. Un desafío titánico. Más de 1,5 millones de kilos de basura compactada. El 13 de mayo de 2002, comenzó la operación. Máquinas excavadoras removían la tierra. Forenses y voluntarios clasificaban a mano cada bolsa, cada objeto, cada resto orgánico. El olor era insoportable. El aire tóxico. El suelo inestable.
pero no se detuvieron. Día tras día, removieron capas de descomposición. El cansancio era extremo. La fe comenzaba a desvanecerse. Hasta que, en el día 16, ocurrió lo imposible. Un operario gritó. Todos corrieron. Entre los escombros, sobresalía una pierna humana. Retorcida. Sucia. Pero inconfundible. El cuerpo fue recuperado. Estaba envuelto en una lona de nylon. La misma que usaban en el trabajo de Michael. Llevaba puesto un pijama. Un aparato ortopédico aún estaba colocado en su boca. Era Jennifer Black. Una autopsia confirmó lo que muchos temían: había sido asesinada con un disparo en la cabeza mientras dormía. El siguiente paso fue inmediato. La orden de arresto fue emitida. Michael Black fue detenido en la casa de su madre. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba Abby? Durante semanas, continuaron buscando en el vertedero. Más de 4.600 toneladas de basura fueron examinadas. Pero la niña nunca apareció. Después de 52 días, la operación fue cerrada. La historia ya no era un misterio. Era una tragedia confirmada. Pero aún quedaban verdades por salir a la luz. El juicio de un fantasma. El cuerpo de Jennifer Black había sido encontrado. Las piezas encajaban. El relato de Michael se desmoronaba. Pero aún no había justicia. No aún. Faltaba un juicio. Faltaba una verdad pública. Y, sobre todo, faltaba Abby. La fiscalía sabía que no sería fácil. No había confesión. No había testigos. No había arma homicida. Solo restos, sospechas y una historia cuidadosamente manipulada por un hombre que había vivido bajo una doble fachada. Aún así, el caso fue presentado. Michael Black fue acusado de asesinato en primer grado, de manipular la escena del crimen y de robar artículos de su propio lugar de trabajo. La fiscalía construyó un relato frío y perturbador. Afirmaron que Michael, presionado por sus demonios ocultos, disparó a Jennifer mientras dormía. Luego envolvió su cuerpo en la lona de nylon que había tomado de la empresa. La cargó en la minivan. Limpió los rastros. Fingió un robo. Y lo más inquietante de todo, eliminó a su propia hija. El motivo: control. No quería perder la imagen perfecta que había creado. No quería enfrentar el escándalo, la vergüenza, el juicio moral. Su mundo era una obra de teatro. Y cuando amenazó con derrumbarse, eligió destruirlo con sus propias manos. La defensa, por supuesto, negó todo. Alegaron que no existía evidencia directa que lo vinculara al asesinato. Ni arma. Ni ADN ajeno. Ni testigos. Todo, insistieron, era circunstancial. Basado en interpretaciones. En suposiciones. Pero los fiscales tenían algo más fuerte que cualquier arma: el contexto. Los archivos de pornografía escondidos. El comportamiento extraño. Las contradicciones en su historia. El email antes del 911. La limpieza antinatural de la casa. El descubrimiento del cuerpo en una lona del trabajo. La desaparición de Abby. El intento de suicidio falso. Todo apuntaba en una sola dirección. Michael Black no era una víctima. Era el director de una farsa sangrienta. Después de 5 semanas de juicio, el jurado deliberó. Y regresaron con un veredicto. Culpable. Asesinato en primer grado. Robo. Encubrimiento. Michael Black fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca fue acusado formalmente por la desaparición de Abby. Nunca se encontraron restos. Ni un hueso. Ni una prenda. Nada. El misterio de la niña quedó flotando en el aire. Como un espectro que se niega a ser olvidado. Michael,
Incluso después de ser condenado, mantuvo su inocencia. Nunca confesó. Nunca pidió perdón. Nunca explicó qué sucedió con su hija. Solo el silencio. Pero la historia aún no había terminado. Años después, en 2014, la condena de Michael fue anulada. No por pruebas nuevas. No por errores forenses. Sino por un detalle legal que estremeció a la comunidad. Una de las juradas, Marilyn Charlesworth, no había revelado que era sobreviviente de violencia doméstica. Esa omisión, según la defensa, contaminó la imparcialidad del jurado. Y un tribunal superior les dio la razón. Todo volvió a comenzar. El Estado decidió no rendirse. Reabrieron el caso. Esta vez en el condado de Jefferson. 17 años después del asesinato de Jennifer, se celebró un nuevo juicio. Los testigos estaban envejecidos. Algunos ya no recordaban con claridad. Pero la evidencia seguía allí. Firme. Sólida. La fiscalía repitió su narrativa. Mostraron los mismos archivos. Exhibieron los mismos comportamientos. Reproducieron la misma llamada al 911. Repitieron la secuencia del vertedero. Y nuevamente, mostraron cómo cada decisión de Michael había sido una obra meticulosa de encubrimiento. El jurado, una vez más, fue implacable. Michael Black fue declarado culpable. La cadena perpetua fue restituida. Hoy, Michael cumple su sentencia en la Institución Correccional Territorial de Colorado, en la ciudad de Canyon. En 2018, un panel de 3 jueces rechazó su apelación. Confirmaron el fallo. Los restos de Jennifer fueron hallados envueltos en materiales de su lugar de trabajo, rodeados de basura proveniente de su oficina. La escena del crimen había sido cuidadosamente escenificada. Todo apuntaba a una sola mente detrás de la tragedia. Carol Abby sigue desaparecida. Nadie ha podido responder qué ocurrió con ella. Ninguna prueba. Ningún indicio. Nada. Solo la certeza de que su nombre quedó atrapado en un vacío, entre la vida y la memoria. Michael nunca confesó. Nunca explicó por qué lo hizo. Nunca dio una respuesta. Ni a la policía. Ni a los jueces. Ni al mundo. Y quizás, lo más aterrador de todo, es que, bajo esa máscara de padre perfecto, solo había una cosa: vacío. Lo que el silencio no pudo enterrar. Michael Black está tras las rejas. La justicia habló. El jurado deliberó. Los hechos, uno por uno, cayeron sobre él como losas de concreto. Pero aún así, en el fondo del caso, queda algo que nunca se cerró. Un susurro. Una ausencia. Un vacío imposible de ignorar. Abby Black. Tenía solo 6 años. Su risa, su voz, sus juegos quedaron atrapados en una fotografía que ya no envejece. Mientras el mundo seguía girando, su historia quedó suspendida. Como un suspiro que nunca se soltó. Durante años, investigadores, voluntarios y periodistas se aferraron a una sola pregunta: ¿dónde está Abby? La búsqueda fue incansable. Se escudriñaron miles de toneladas de basura. Se revisaron registros, mapas, llamadas, transacciones, archivos satelitales. Pero la niña desapareció sin dejar huella. Como si se la hubiera tragado la tierra. O peor aún, como si alguien se hubiera asegurado de que jamás pudiera ser encontrada. Los psicólogos forenses sugirieron una teoría. Aterradora. Desgarradora. Si Michael mató a Jennifer y eliminó su cuerpo en el vertedero, ¿por qué no habría hecho lo mismo con Abby? Una posibilidad que muy pocos quieren enfrentar. Porque no hay consuelo cuando se trata de una niña. Los restos de Jennifer fueron hallados. Su historia fue cerrada. Pero el destino de Abby quedó sumido en la niebla. En las preguntas sin respuesta. En la mirada perdida de un padre que nunca explicó nada. Y en esa oscuridad,
habita el verdadero terror. No hay confesión. No hay testimonio. Solo el silencio de un hombre que, incluso en prisión, continúa negando. Pero ¿cómo se niega algo sin mostrar dolor? Michael Black vive hoy rodeado de rejas, bajo una rutina impuesta, entre otros condenados. Pero mantiene su relato, él no lo hizo. Él no sabe. Él solo recuerda regresar a casa y encontrar sangre. Afuera, sin embargo, nadie cree en su historia. Los agentes que lo interrogaron aún recuerdan sus gestos, su calma, su precisión quirúrgica, la forma en que calculó cada detalle. Incluso el falso intento de suicidio. Cada acción parecía tener un propósito. Un mensaje. Yo tengo el control. Pero la justicia no es ciega. Es paciente. Y aunque tardó años, lo alcanzó. Los psicólogos describieron su perfil como el de un hombre doble. Capaz de proyectar una imagen de virtud, mientras ocultaba impulsos oscuros. Religioso en público. Adicto en privado. Afable con los vecinos. Inescrutable con su esposa. Un actor consumado. Un estratega del engaño. Y cuando Jennifer descubrió esa verdad, se convirtió en un obstáculo. Uno que debía ser eliminado. Así de simple. Así de monstruoso. La autopsia lo reveló con frialdad, un solo disparo en la cabeza, mientras dormía. Sin lucha. Sin aviso. Sin oportunidad. Eso es lo que hace que este caso sea tan perturbador. No fue una explosión de ira. Fue una ejecución metódica. Y luego, vino el acto final. El más cruel de todos. La desaparición de Abby. ¿La mató para evitar testigos? ¿Para eliminar vínculos? ¿Por puro control? ¿O por algo más inconfesable? Los forenses creen que, si los restos de la niña hubieran sido desechados junto a los de su madre, habrían sido encontrados. Pero no fue así. Lo que sugiere otra cosa. Una intención diferente. Una decisión más profunda. Más personal. ¿Podría haberla enterrado en algún lugar remoto? ¿O haberla arrojado a un lugar aún más inaccesible? O, como algunos se atreven a susurrar, ¿existe una posibilidad diminuta de que siga viva? Una teoría que ni los más optimistas creen, pero que tampoco pueden descartar del todo. Porque mientras no haya cuerpo, no hay certeza. Solo, vacío. Y ese vacío sigue atormentando a todos los que investigaron el caso. Cada detective. Cada voluntario. Cada vecino que alguna vez jugó con Abby. Todos llevan una pregunta no respondida grabada en la conciencia. ¿Qué pasó con ella? Michael Black no habla. Nunca habló. Y quizás, nunca lo hará. Pero hay algo que el silencio no puede borrar. Las huellas de una mentira demasiado perfecta. Los rastros de una mente que, al perder el control de su hogar, eligió destruirlo. No por rabia. No por locura. Sino por miedo. Miedo a la exposición. Miedo al juicio moral. Miedo al derrumbe de la imagen. Y en ese miedo, condenó a su esposa. Y quizás, también, a su hija. Hoy, en Grand Junction, pocos quieren hablar del caso. La casa fue vendida. Remodelada. La comunidad volvió a sus rutinas. Pero en los pasillos de la memoria, aún hay un eco que no se apaga. Una niña que se despidió sin decir adiós. Una madre que murió en silencio. Y un hombre que jamás miró atrás. Porque algunas personas no necesitan gritar para ser monstruos. Solo necesitan mentir, con suficiente convicción.